amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, deseándote que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar a nuestro Dios en este momento. Dejaremos este tiempo en las manos de nuestro Señor. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias por este hermoso tiempo, el cual usted nos permite venir a esta transmisión para poder aprender más de usted, oh Señor, y aprender más de su santa y poderosa palabra. Le suplicamos que usted esté llevando cautivo, tal como lo dice en su palabra, todo pensamiento a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Y desde ya resistimos a todo demonio, a todo poder de las tinieblas que quiere impedir que su palabra sea ministrada con total libertad. Los atamos, los resistimos, los reprendemos y los echamos fuera a las profundidades del abismo, en el nombre y en el poder de Jesucristo. Le suplicamos, Señor, que nos ayude a poder aprender, entender y comprender las enseñanzas que usted tiene preparado para nosotros. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias porque usted es nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Le amamos, Señor Jesucristo. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título Alerta, por sus frutos los conocerán, basados en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 16. Y es que, a modo de introducción, veremos que en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo nos sigue hablando acerca de dos contrastes, la salvación y la perdición, los hijos del reino y los que no lo son. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra varias ilustraciones por medio de la naturaleza con respecto a este dualismo, como el día y la noche, la luz y las tinieblas, entre otros. En esta ocasión, a manera de ilustración, veremos que nos muestra el contraste entre el cazador y la presa. A continuación, veamos por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 16. Nos dice la palabra del Señor: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Luego, entonces notaremos que nuestro Señor Jesucristo nos presenta en primer lugar una advertencia, pues aquí, a través de este versículo, observamos que da inicio con la palabra guardaos, el cual significa estar atento, tener cautela, cuidado o estar en guardia. De la misma manera, si nosotros vemos en algún lugar un letrero que nos dice cuidado, lo mejor que podemos hacer es guardarnos y estar alerta, incluso alejarnos, porque esto también nos está avisando que hay un gran peligro en dicho lugar, algo así como un animal salvaje o un veneno mortal en un frasco, entre otros. Entonces, tal vez muchos nos preguntaremos, ¿pero de qué nos debemos cuidar? Nuestro Señor Jesucristo nos advierte muy claramente que debemos cuidarnos de los falsos profetas. Sin embargo, ¿qué entendemos por falso profeta? En griego, pseudoprofeites. Aquí se refiere al que proclama mentiras, un impostor o también dicho un falso profeta. Por tanto, como verdaderos cristianos tenemos que tener siempre presente que nadie puede hablar la palabra de Dios sino aquel a quien Dios se la ha revelado. Asimismo, si leemos en Deuteronomio capítulo 13 versículos del 1 al 11, podremos ver también que Dios le dio pautas a Moisés para saber si un profeta que se levante en medio del pueblo sería auténtico o no, tal como nos dice el pastor John MacArthur en uno de sus comentarios bíblicos. Un verdadero profeta es la voz de Dios a los hombres, es decir, que cuando el pueblo de Dios conoce bien la palabra de Dios, el Señor les concede el discernimiento para saber si lo que el profeta habla es la voluntad de Dios o no. Dios incluso puede probar la fidelidad de su pueblo al permitir que falsos profetas hablen cosas totalmente contrarias a la voluntad de Dios para ver si el pueblo de Dios confía y obedece a Dios o no.
El peligro no es cuando abiertamente hablan sobre algo contrario a Dios, sino cuando afirman que hablan de parte de Dios. Cuando el pueblo no quiso escuchar a Dios, abrió sus oídos a los falsos profetas, y eso lo podemos ver por medio de las Escrituras Sagradas. En el libro de Isaías capítulo 30, versículos del 9 al 10, nos dice la palabra del Señor. Porque este es un pueblo rebelde, hijos falsos, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor, que dicen a los videntes, no veáis visiones, y a los profetas, no nos profeticéis lo que es recto, decidnos palabras agradables, profetizad ilusiones. En cambio, podemos observar que nuestro Señor Jesucristo no solo nos advierte en cuanto a sus palabras, sino también nos advierte en cuanto a ellos mismos, pues vienen, como dicen las Sagradas Escrituras, con vestidos de ovejas. Los mismos fariseos son el ejemplo perfecto de todo esto, pues, primeramente, sus vestidos aparentan piedad. Segundo, utilizan un lenguaje bíblico. Tercero, hay conocimiento de Dios en ellos. 4. Respetan las tradiciones. Y quinto, se llaman a sí mismos ovejas. Sin embargo, podemos ver que no lo son, pues su corazón está muy lejos de Dios, y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículos del 7 al 9, nos dice la palabra del Señor. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Lo que hace peligroso a los falsos profetas es que con su apariencia engañen a otros. Asimismo, estos falsos profetas se encuentran descritos muy bien en el Evangelio de Mateo capítulo 23, versículos del 2 al 5. Nos dice la palabra del Señor. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 23, versículos del 24 al 28, nos dice la palabra del Señor. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 23, versículo 13, nos dice la palabra del Señor. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces, tal como podemos observar, nuestro Señor Jesucristo les hace ver que solo están vestidos de ovejas, pero que por dentro hay otra realidad, pues son lobos rapaces. En Palestina, los lobos eran el enemigo más común de las ovejas. Por tanto, recordemos que nuestro Señor Jesucristo está hablando de un contraste entre las ovejas y el lobo para seguir hablando acerca del verdadero y falso creyente. Asimismo, debemos tener en cuenta que los lobos eran unos animales feroces y despiadados, aún más para las ovejas grandes y sanas. Entonces, ¿cuánto más para las débiles y enfermas? Peor aún, se nos menciona que son rapaces, esto quiere decir ladrón. De la misma manera, podemos pensar en una persona feroz
con mucha astucia y sin compasión para devorar a otra persona y despojarla de sus posesiones e incluso de su vida misma. Es por ello que vemos que el peligro se agrava y por consiguiente vemos el por qué nuestro Señor Jesucristo nos dijo: cuidado. Esto es porque estos lobos vienen disfrazados de ovejas y es allí donde el golpe es más certero, porque se da de una forma desapercibida. Por tanto, podemos observar que estos lobos se infiltran en el rebaño para después engañar y confundir a todo el rebaño. Asimismo, a continuación veremos que existen tres tipos de falsos maestros. Los herejes son aquellos que rechazan de plano el mensaje del Evangelio. Los apóstatas son aquellos que una vez siguieron la verdadera fe, pero se alejaron de ella y la rechazaron. Y los engañadores son aquellos que tienen apariencia de integridad, hablan bien acerca de nuestro Señor Jesucristo, de Dios y de su palabra. Asimismo, su apariencia es la de un creyente genuino. Sin embargo, es una persona falsa y no vive para agradar a nuestro Señor Jesucristo, sino a sí mismos. Por tanto, la motivación que tienen este tipo de personas son ellos mismos, pues sus conciencias han sido cauterizadas. Es por ello que se les llama lobos rapaces, pues en lugar de servir a la oveja, se sirven de las ovejas. Es por esa razón que nuestro Señor Jesucristo nos presentará en segundo lugar una evidencia, y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 16. Nos dice la palabra del Señor: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? El fruto se puede traducir como el resultado, el producto o la ganancia que brota de un trabajo o en especial de una planta. El falso maestro se encuentra bajo la ley de Dios que ha dicho en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 16, la parte A. Nos dice la palabra del Señor: por sus frutos los conoceréis. El apóstol Pablo habla sobre aquellos que entran en las iglesias como falsos maestros y luego manifiestan sus verdaderas intenciones. Y veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 16 versículos del 17 al 18. Nos dice la palabra del Señor: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Entonces, aquí podemos apreciar una descripción completamente terrible, pues estos falsos maestros buscan destruir la iglesia desde adentro. Por tanto, nosotros como iglesia confiamos en el Señor Jesucristo cuando nos llenamos de su Santo Espíritu y de su palabra. Cuando nos estamos apartando del mundo, es solo allí cuando nosotros somos una iglesia a la cual el mundo no le puede ni podrá hacer daño alguno. Pero si desde adentro del cuerpo de Cristo, de una congregación, surgen estos lobos rapaces que solo quieren devorar las ovejas, pueden causar mucho daño, porque uno no los ve como dañinos, sino como amigos, o se piensa fatalmente que son parte de la familia de Dios. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 20, versículos del 29 al 31. Nos dice la palabra del Señor: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Por consiguiente, nuestro Señor Jesucristo nos asegura que por sus frutos los conoceremos. Un árbol frutal puede ser hermoso, decorativo y ofrecer sombra agradable en el verano. Sin embargo, su principal propósito es el de llevar mucho fruto y por consiguiente se le juzga por lo que produce y no por cómo se ve. A modo de ilustración, podría pasar que tanto las uvas como los higos se cayeran de la planta verdadera
y se quedaran prensados en medio de las espinas de los abrojos o espinos, siendo así de esta manera que alguna persona ingenua pensaría que los espinos producirían uvas o higos, pero lamentablemente no es así, pues solo es pura apariencia. Del mismo modo, un verdadero creyente debe dar fruto genuino y no manifestar o dar a entender algo que no es. A continuación, veamos lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en cuanto a, primeramente, el fruto de arrepentimiento. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 9, nos dice la palabra del Señor: Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Segundo, tenemos la santificación. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 22, nos dice la palabra del Señor: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y en tercer lugar, el fruto del Espíritu Santo. Veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23. Nos dice la palabra del Señor: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mediante este ejemplo y de estas palabras, definitivamente nuestro Señor Jesucristo nos deja completamente en claro las evidencias de aquella persona aparentemente creyente en contraste con un verdadero creyente. Por tanto, así como es imposible pastorear a los lobos, tampoco es posible recoger uvas de los espinos. De la misma manera, los falsos profetas también pueden ser identificados por sus seguidores, puesto que atraen hacia sí a las personas que tienen la misma orientación superficial, egocéntrica y antibíblica que ellos. Es por ello que el apóstol Pedro advierte muy claramente en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 2, nos dice la palabra del Señor: Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por tanto, podemos observar que este tipo de personas tienen muchos seguidores porque enseñan y promueven lo que la mayoría de gente quiere oír y creer. A continuación, veamos lo que nos dicen las Escrituras Sagradas al respecto. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3, nos dice la palabra del Señor: Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Los falsos maestros actúan como imanes para atraer a otros que también son falsos creyentes. Asimismo, podemos observar por medio de las Sagradas Escrituras que el final es catastrófico para los falsos maestros, los falsos creyentes y para aquellos falsos árboles, pues su final será la destrucción en el fuego eterno. Y veamos por favor en nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 6, nos dice la palabra del Señor: El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 8, nos dice la palabra del Señor: En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Examinemos a los predicadores de la palabra de Dios. Si lo que nos dicen nos encamina al camino amplio y espacioso, entonces son falsos maestros que buscan evitar que las personas encuentren el camino angosto y la puerta estrecha. Aunque nuestro Señor Jesucristo nos tiene una solución para esto, y eso lo veremos en el Evangelio de Mateo capítulo 23, versículos del 2 al 3. Nos dice la palabra del Señor: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen.
Por tanto, si estás en una congregación donde no se predica la sana doctrina que Jesucristo salva, que Jesucristo sana, que Jesucristo santifica, que Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo y con fuego, y que Jesucristo viene otra vez, sal corriendo inmediatamente de ese lugar y busca una iglesia donde se predique la sana doctrina. En cambio, si los predicadores se encaminan hacia la santidad, ellos también irán por ese camino. Como nos dicen las Sagradas Escrituras, se les conocerá por sus frutos que son verdaderos creyentes y que están dando fruto, puesto que se encuentran unidos a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Señor Jesucristo, le damos las gracias por el mensaje de su palabra. Le suplicamos que todo lo aprendido sea guardado en lo más profundo de nuestros corazones y que pueda echar raíces en nuestras vidas. Asimismo, le pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. Ayúdanos también, oh Padre amado, a ser personas de testimonio y que podamos llevar tu palabra tal como nos lo has ordenado hasta lo último de la tierra. Ayúdanos para que podamos mantenernos siempre vigilantes, alertas hasta que usted venga por nosotros. Gracias le damos, Señor Jesucristo. Gracias le damos, Señor. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.